Buenos días. Agradezco la posibilidad de ejercer como ponente en este congreso y visibilizar una patología cada vez más frecuente que afecta de forma importante la calidad de vida de las personas que la padecen y sobre la que hay todavía bastante desconocimiento. La sensibilidad al gluten no celíaca es una condición en la cual las personas presentan síntomas similares a los de la celiaquía, pero las pruebas son negativas, tanto para la enfermedad celíaca como para la alergia al trigo. No se aprecian daños en la mucosa intestinal y hay una mejoría de los síntomas si se quita el gluten y empeoran si se reintroduce. Esos síntomas podemos dividirlos en digestivos, que son similares a los del colon irritable, dolor abdominal, distensión, gases, estreñimiento, diarrea, aftas en la boca, ardor. También se puede acompañar de otras intolerancias como a la lactosa o a la fructosa. Y luego tenemos los síntomas extradigestivos, que son típicos de una celiaquía: fatiga, falta de ánimo, dolor de cabeza, niebla mental, eczemas, calambres, dolores musculares, asma, rinitis. Se investiga que pueda deberse a una respuesta anormal e inflamatoria, ya sea al gluten o a otras sustancias que no son gluten, como los inhibidores de la amilasa y la tripsina del trigo o carbohidratos de cadena corta, los FODMAPs. Debido a esta sospecha de que haya otras sustancias aparte del gluten implicadas en esta patología, se ha propuesto utilizar el nombre de síndrome de intolerancia al trigo o sensibilidad al trigo no celíaca y no alérgica para denominarla. El diagnóstico se realiza después de descartar la enfermedad celíaca y la alergia al trigo mediante pruebas como marcadores genéticos, biopsia intestinal y anticuerpos específicos y otras patologías como la enfermedad de Crohn, divertículos, colon irritable, intolerancias alimentarias, cáncer de colon. Es importante recalcarle al paciente que no debe de iniciar una dieta sin gluten sin primero haber hecho el estudio completo, ya que si se quieren hacer las pruebas más adelante, hay que reintroducir el gluten, puede dar falsos negativos, dificultando el diagnóstico de la enfermedad. Cuando todas las pruebas realizadas nos permiten descartar otras patologías, la mejor manera de comprobar si hay una sensibilidad al gluten es quitar el gluten de forma estricta durante al menos 8 semanas y, si hay mejoría, reintroducirlo para ver si regresan los síntomas. Una vez diagnosticado, el tratamiento de la sensibilidad al gluten implica eliminar por completo el gluten de la dieta. Y en algunos casos puede ser necesario también una dieta baja en FODMAPs o antiinflamatoria para controlar los síntomas digestivos. Conviene remitir al paciente a un dietista nutricionista que le pueda asesorar. Hay profesionales que sostienen que después de un tiempo sin síntomas se puede reintroducir el gluten según tolerancia. Por el contrario, otros expertos y entidades como la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten no aconsejan esta práctica. Personalmente, comparto esta segunda opinión, principalmente por dos cuestiones. Se está estudiando la idea de que parte de las personas con sensibilidad al gluten son realmente celíacos mal diagnosticados, por lo que acabarían produciéndose en el cuerpo los daños propios de la celiaquía. Además, hay que entender que encontrarse mal es un gran motivador para llevar de forma adecuada esta dieta, pero a medida que los síntomas mejoren, mantener este tipo de alimentación es cada vez más difícil. Si además nosotros les damos el beneplácito para saltársela de vez en cuando, dejan de estar concienciados, o al menos eso yo he notado, y suelen hacer la dieta cada vez peor. Otra cuestión sería si es necesario ser tan estrictos en el protocolo en cuanto a las trazas, que son cantidades muy pequeñas de gluten que podrían o no estar contaminando un alimento. Actualmente no hay una respuesta clara a esta pregunta. Es muy posible que ciertas personas con sensibilidad al gluten puedan tolerar perfectamente las trazas, pero en principio se les aconseja. Una opción sería que el profesional valore si el paciente va a ser capaz de ese grado de minuciosidad o, por el contrario, sería contraproducente a la hora de la adherencia a la dieta. El gluten es una mezcla de dos proteínas, glutenina y gliadina, siendo esta última la que tiene el potencial para causar daños en el organismo, y se encuentra en el trigo, cebada, centeno y sus derivados. La avena en origen no contiene gluten, pero como se puede contaminar fácilmente durante el cultivo o el procesado en la industria, debemos de incluirla en la lista de cereales a controlar. Podemos utilizar en su lugar, pues, quinoa, amaranto, trigo sarraceno, maíz, arroz. El principal inconveniente hoy día es que el gluten es muy utilizado en la industria alimentaria por su capacidad para aportar elasticidad a la masa, por lo que se encuentra presente en abundancia y podemos hallarlo en los alimentos más insospechados, bien por adición intencionada o por contaminación cruzada. En el actual etiquetado de alimentos solo hay obligación legal de especificar que un producto contiene gluten cuando están presentes trigo, cebada, centeno, avena
o sus derivados, pero no es necesario si el alimento es naturalmente libre de gluten, aunque corre el riesgo de estar contaminado. Por lo tanto, un alimento que en principio no contiene gluten, pero tampoco indica en su etiquetado que esté libre de gluten, puede o no contenerlo por contaminación cruzada. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Lo primero, debemos consumir productos que no contengan gluten por naturaleza, es decir, carnes, pescados, huevos, fruta, legumbres. Es mejor que los alimentos sean frescos. No se recomienda consumir alimentos a granel, ya que tienen mayor riesgo de contaminación, salvo que se puedan lavar fácilmente, por ejemplo, pues las frutas. En todos los productos envasados, procesados, ultraprocesados, debemos revisar el etiquetado siempre, por improbable que nos parezca. Conviene mirar la lista de ingredientes, no deben de estar presentes trigo, cebada, centeno, avena o sus derivados, la lista de alérgenos y podemos buscar también la indicación sin gluten o el sello correspondiente. También una opción es buscar esos alimentos en la lista de alimentos sin gluten de FACE. El gluten hay que tener en cuenta que puede estar presente en medicamentos y bebidas, por lo tanto también hay que revisarlas. Y prestar especial atención a la contaminación cruzada dentro de la casa. Cuando un miembro de la familia tiene que quitar el gluten, lo ideal sería que todos en la casa lo quitasen dentro de lo posible. Por ejemplo, podemos cambiar las harinas de trigo por harinas de garbanzos, harinas de maíz, de arroz, podemos espesar con agar-agar, con copos de patata. ¿Que alguien quiere un producto con gluten? Bueno, pues lo puede guardar aparte. Por ejemplo, pues podemos guardar las galletas y el pan tostado en un recipiente cerrado y meterlo dentro de un cajón exclusivo para productos con gluten. Si no pudiésemos contar con el resto de habitantes de la casa, entonces será el paciente el que tenga que guardar aparte sus alimentos cerrados. Tenemos que tener mucho cuidado con productos que se elaboren con harinas, como galletas, pizzas, pan, ¿vale? Porque tanto la harina como las migas vuelan fácilmente, contaminando cualquier rincón de la cocina. Hay que limpiar muy bien las superficies que estén en contacto con el gluten, incluidas las manos. Y no debemos de compartir utensilios, ollas, cubertería, vajilla, trapos de cocina, si no se han lavado en profundidad. Por ejemplo, pues no podemos meter el cucharón para revolver los espaguetis con gluten, después introducirlo en la olla de los espaguetis sin gluten, porque lo contaminaríamos. En cuanto a los electrodomésticos, si son pequeños, por ejemplo, pues una tostadora, puede ser más cómodo tener uno exclusivo para el paciente y otro para el resto de la familia. En cuanto a los grandes, pues si estamos hablando del horno, meteremos los alimentos con gluten en la parte de abajo, si podemos taparlos mejor, sin poner el envolvente del horno, y el alimento sin gluten irá en la parte de arriba. Si es un microondas, utilizaremos siempre la tapa y si puede ser, también lavaremos un poco el microondas después de meter un alimento con gluten. Tampoco debemos compartir aceites, y los tuppers en el congelador se pueden etiquetar para diferenciar cuáles llevan gluten y cuáles no. Especial cuidado a la hora de comer afuera. Hay que pedir la carta de alérgenos y también conviene hablarlo con el camarero para que notifique en cocina que extremen precauciones. Suele ser habitual que no les importe freírte las patatas aparte o rebozar un alimento o espesártelo con maicena, por ejemplo. También podemos indicarle al paciente que existen las asociaciones de celíacos donde les pueden ayudar. Y mi último consejo sería que ante la duda de si un producto contiene o no gluten, no lo comas. Muchas gracias a todos.